abren la cajuela de la camioneta y ahí en la cajuela estaba secuestrado este comerciante de la zona de la colonia Doctores. Se los llevan detenido a Hugo y a toda su banda a la fuerza antisecuestros, a la unidad. Las imágenes de las cámaras de la ciudad captaron perfectamente la forma en la que este tipo va a toda velocidad. No se ve que intente eludirlos, simplemente los embiste por atrás, los bota por allá. A pesar de lo que hizo, no se detiene. Él continúa y acelera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que quizá han visto en mi Twitter, que quizá les he platicado un poco en mis cuentas de redes sociales o en mi programa, pero ya saben, aquí les doy más detalles que solamente van a encontrar en este lugar. Quédense, les va a gustar el programa de hoy. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Es la historia de un tipo que, si tú lo ves en la calle, no te da absolutamente ningún tipo de miedo. Pero era sicario, extorsionador, asesino. Le dicen el Huguito de la Unión. Vamos a arrancar con la historia de un delincuente del centro histórico de la ciudad. Un tipo que, si ustedes lo vieran, si ustedes lo tuvieran enfrente, de verdad no entenderían cómo puede ser o cómo pudo ser considerado uno de los delincuentes más buscados de la ciudad, y sobre todo cómo puede tener el nivel de violencia cuando lo tienen enfrente y del tipo parece un T-8 drogadicto, insignificante, que le das un aventón y se quita. Pero ya saben, estos delincuentes que armados, en bola, entre todos, ahí es cuando se dan valor. Le dicen el Huguito de la Unión, imagínense, el Huguito, de lo flaquito y ñanguete que está el tipejo ese. Se llama Víctor Hugo Ávila Reyes o Hugo Ávila, o su nombre se pone diferentes apellidos para cambiar de identidad, para que no salgan sus antecedentes, como todo delincuente que anda ahí ocultándose. Víctor Hugo Ávila, el Huguito, es un tipo que creció en el centro histórico de la ciudad, en una vecindad en la calle de Paraguay, ahí en el centro histórico. Ahí nació, ahí creció y ahí vivió junto con su familia durante mucho tiempo. De hecho, el tipo lo conocían como parte de su banda de extorsionadores. En un principio lo conocían como los paraguayos, precisamente por la calle de Paraguay en la que vivía. Este tipo comenzó robando, comenzó asaltando personas ahí en el centro de la ciudad. Comenzó como un delincuente común, si le quieren llamar así. Asaltaba personas, robaba carteras, robaba cadenas, se metía a joyerías, empezó a aumentar su nivel de violencia, empezó a andar ya armado y empezó a juntarse con más delincuentes, incluidos sus primos, incluidos sus amigos, incluidos sus vecinos, gente de ahí de la misma calle de Paraguay. Y de pronto se empezó a juntar con lo que fue el brazo armado de la Unión Tepito, cuando un tipo que le decían el Betito, Roberto Mollado, empieza a juntar sicarios, empieza a juntar matones para que le ayuden a formar a la Unión. El Betito empieza a crear a la Unión y este tipo, el Huguito, forma parte de esos fundadores de la Unión. Cuando empieza la Unión y el Betito empieza a crear ese grupo de delincuentes, tiene a sus hombres más cercanos. Sus hombres más cercanos están tipo que le decían el Chori, otro tipo que le decían el Tomate, otro tipo que le decían Elvis porque estaba Visco y entonces era el Visco y le dejaban Elvis. Estaba el Pulga, estaba Gaznate y estaba el Huguito. La mayoría de ellos eran de ahí del centro histórico. El Pulga era de la zona de Santa María la Ribera, el Gaznate era de ahí del centro, el Bis era también de Santa María la Ribera, la zona central de la ciudad. Y entre sus más cercanos estaba el Huguito. Incluso este tipo, el Beto, para sus más cercanos, que eran este tipo de sujetos,
les manda a hacer pistolas donde les graba una calavera, les graba un cráneo en parte de la cacha, les pone algunas molduras como en baño dorado, como si fuera de oro, no era de oro, pero en baño dorado, y se las regala a cada uno de sus más cercanos, que eran como los líderes de sus pequeños grupitos que comandaban. Y el Huguito traía una de esas pistolas y era uno de los extorsionadores, de ahí que tenía el veto para controlar el centro de la ciudad. Lo mandaba a amenazar a comerciantes, lo mandaba a levantar comerciantes, lo mandaba a golpear comerciantes y a exigirles cuotas a todos estos comerciantes. A Hugo lo meten a la cárcel en al menos 2 ocasiones por robo y sale y sigue robando como todo delincuente que no le interesa rehabilitarse, que no le interesa reintegrarse a la sociedad. Lo que él pretendía era salir de la cárcel mucho más poderoso, mucho más fuerte y para seguir con sus actividades delictivas. Incluso el Huguito en alguna ocasión lo detienen sobre Paseo de la Reforma. Esto sucedió hace algunos años ya. Estoy hablándoles yo creo que unos 8 años. Él iba con otro grupo de sujetos en 2 camionetas y llevaba en la cajuela de una de esas camionetas llevaba a un comerciante secuestrado. Lo tenía en la cajuela de la camioneta, lo había levantado porque no le quería pagar la extorsión que le exigía. Lo trepa en la camioneta, lo sube, lo golpea, se lo lleva y se va sobre Reforma. Imagínense, no se fue a meter a calles de Tepito, no se fue a meter a calles del centro, no, sobre Paseo de la Reforma, justo sobre la zona de la Torre del Caballito, cruza Torre del Caballito, llega a la glorieta del Ahuehuete. Y antes de llegar a el Ahuehuete, que antes era La Palma, y antes de llegar a lo que era el Ángel de la Independencia, lo para una patrulla. De hecho, hay videos de cámaras de la ciudad que van monitoreando esta camioneta, porque desde que levantan al comerciante, que es un comerciante al que levantan en la zona de la colonia Doctores, la gente que ve el momento del secuestro pide apoyo y empiezan a monitorear con las cámaras de la ciudad y graban la camioneta, como la camioneta va sobre Reforma, y en el momento que va a llegar casi al Ángel, el Hugo y sus cómplices se dan cuenta que la policía los empieza a seguir y lo que hacen es se orillan, se para y se baja y abandona la camioneta y él empieza a caminar muy tranquilo sobre el Paseo de la Reforma en sentido contrario. Les digo, la cámara de la ciudad va grabando todo y él va armado, lleva a la persona en la cajuela, cuando se baja lo abandona ahí en la cajuela, pero se va caminando. Los policías que van sobre Reforma se le acercan y se ve perfectamente en las tomas cómo lo paran, lo detienen. Él levanta las manos como diciendo: yo no hice nada, ¿qué me quieren? Los policías llegan, lo someten, lo ponen contra un puesto de revistas de esos que antes había sobre Reforma, de esos puestos, de estos como estructuras metálicas que había antes ahí en Reforma. Lo ponen contra el puesto, lo revisan y lo detienen. Abren la cajuela de la camioneta y ahí en la cajuela estaba secuestrado este comerciante de la zona de la colonia Doctores. Se los llevan detenido a Hugo y a toda su banda a la Fuerza Antisecuestros, a la unidad de secuestros de la Fiscalía de Justicia de la ciudad, y ahí lo tienen. Incluso yo recuerdo en aquel entonces cuando lo detienen, él da otro nombre, no da su nombre real. Y me acuerdo que en aquel entonces me pasan las fotos, me pasan el dato, sin que en ese momento la autoridad supiera que él era Huguito. Yo subo las fotos a Twitter, subo los datos a Twitter y pongo: rescatan a hombre que tenían secuestrado en una camioneta sobre Reforma. Y alguien me escribe por Twitter y me pone: ese que está subiendo es el Huguito. Ese es el Hugo de la Unión. Ese forma parte de la banda de la Unión, forma parte de los más cercanos de Beto. Hablo con la gente de la policía. Incluso quien me escribe me dice: revisa si no traía la pistola que solamente traen los jefes de la Unión. Cuando le hablo a la gente de la policía que la detienen, efectivamente coincide,
me mandan las fotos de lo que le quitaron y le quitan la pistola, esa que ya les describí, esa pistola que tiene algunos filos dorados, tiene el cráneo grabado, y era la pistola que le había regalado precisamente el Beto a este sujeto. Cuando yo me confirmo que el detenido es Huguito, me acuerdo que lo publico, tuiteo, fue Huguito el detenido, doy los datos, y mi sorpresa es que para ese momento ya lo habían liberado. El Hugo no pasó ni un día en el Ministerio Público, no pasó ni un día en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia. Les digo, lo habían atrapado con el arma, lo habían atrapado con el hombre en la cajuela, y aún así ni al reclusorio llegó. Cuando trato de ver qué pasó, el argumento que da la fiscalía de aquel entonces era que la víctima del secuestro había dicho que no quería denunciar, que la víctima del secuestro había dicho que tenía miedo y que él prefería no meterse en problemas, y que no había ninguna parte acusadora y que entonces lo habían tenido que dejar en libertad. Me acuerdo que les dije, pero si traía a la persona secuestrada, ¿cómo es posible que con un hombre secuestrado en la cajuela de una camioneta sobre Paseo de la Reforma no lo hayan tenido más tiempo aquí, no lo hayan mandado a la cárcel? Y el argumento siempre fue el mismo, es que no había víctima, ese señor lo perdonó, ese señor no quiso denunciar. Por supuesto que era más que obvio que al señor lo habían amenazado, al señor le habían dicho que si seguía con la acusación lo iban a matar, y por supuesto tenía miedo, y la autoridad no había hecho nada por protegerlo o por apoyarlo para que siguiera su denuncia. Y aunque lo encontraron armado, no le hicieron nada, pero de verdad absolutamente nada. Más tardé yo en confirmar que era Huguito el detenido y en publicarlo que él en quedar en libertad. Hubo quien me dijo que realmente llegaron sus abogados a pagar sobornos al Ministerio Público, efectivamente a amenazar a la víctima y a decirle que lo iban a matar si seguían con la acusación de secuestro, a sobornar a la autoridad, a sobornar a todos los que pudieran. Lo que es un hecho es que el Hugo no pasó ni un día ni en el Ministerio Público, ya no digamos en la cárcel, ni en el Ministerio Público, con todo y que traía a un secuestrado en la cajuela. Se queda en libertad y otra vez no se sabe nada de él. De nuevo hay historias y hay datos de que estaba otra vez secuestrando, que estaba otra vez extorsionando, que andaba otra vez baleando gente, pero la autoridad no lo detiene. Y entonces llega fiestas de septiembre en Garibaldi, y de pronto una noche reportan un tiroteo en la zona de Garibaldi. Un tiroteo en el que se hablaba, y me acuerdo que cuando lo dijeron, nos lo avisó la policía, yo no lo creía, pero nos decían, llegaron los sicarios a Garibaldi vestidos de mariachi. Y me acuerdo que nos daba risa, pues decíamos, ¿cómo es posible si pues allá hay puros mariachis? Y efectivamente era cierto, era totalmente cierto. Sujetos que llegaron con armas escondidas en maletas de guitarra, sujetos que llegaron en moto pero vestidos de mariachi, llegaron allá a la Plaza Garibaldi y tirotearon a unas personas que estaban cenando en unos tacos ahí un 14 de septiembre, esto fue en 2018. Estaba la gente ahí cenando, 14 de septiembre, les digo, fiestas casi del Día de Independencia. Llegan estos tipos y tirotean a todos los que estaban. Mueren ahí varias personas, mueren ahí miembros de un grupo que le llamaban la Antiunión. Y es que precisamente era una pelea que traían ya estos sujetos de la Unión con estos sujetos de la Antiunión, que buscaban controlar lo mismo que la Unión, las extorsiones, la venta de drogas, pero estaban haciéndoles frente. El argumento que daba la Antiunión era que ellos no extorsionaban a comerciantes, que ellos no asesinaban a comerciantes, que ellos más bien los cuidaban. La realidad es que al final eran grupos delictivos, y ese día llegan estos mariachis
buscando, se decía que en ese lugar que estaba cenando el líder de la Antiunión, un tipo al que le decían el Tortas, que estaba cenando ahí en Garibaldi y que por eso llegaron a tirotear a todas las personas que estaban ahí. Lo que es cierto es que ese día mataron a los que estaban ahí, mataron cuando menos a 5 personas, 4 o 5 personas según recuerdo, y escaparon. Cuando se empieza a hacer la investigación, cuando se empiezan a hacer los análisis de videos, cuando se empieza a hacer los interrogatorios, la autoridad encuentra que entre los sicarios estaba precisamente el Huguito. El Huguito llegó junto con sus cuates, junto con el Irving, junto con el Chori, decían que también iba el Tomate. Llegaron en las motos, se bajaron vestidos de mariachi con las armas dentro de las maletas de guitarra, bajaron y mientras cenaba la gente les dispararon, se subieron y escaparon. Otra vez salía el nombre de Huguito, otra vez salían testimonios de Huguito y otra vez el Huguito había escapado. En aquel entonces la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía de Homicidios hizo una investigación, anduvo trabajando, ya saben, diciendo que iban a encontrar todo y al final pasaron los años y el Huguito no lo detuvieron. De nueva cuenta se hablaba que Huguito andaba en la zona de Paraguay, en su vecindad. Una noche me acuerdo que me habla un contacto del centro y me dice que Huguito y sus amigos estaban en la vecindad donde vivía, que estaban tomando, que estaban ahí en la puerta y que estaban emborrachándose y que andaban armados, que estaban muy tranquilos ahí tomando. Le hablé a cuates de la policía que tengo yo ahí en esa zona de la alcaldía Cuauhtémoc, les dije, y armaron un operativo para buscarlo. Mis cuates de la policía llegaron, mi informante me avisó, viene llegando la policía, y se metieron. Hugo y todos los chavos vieron que llegó la policía y se meten a la vecindad. Y lo que pasó fue una corretiza al interior de esta vecindad que terminó en la azotea del lugar. Estas vecindades en el centro, muchas de ellas se conectan en las azoteas y no es que estén unidas, sino que están tan cerca una de otra que en el momento que subes puedes brincar de una azotea a otra. Y ese día los policías persiguieron a Huguito y persiguieron a varios y agarraron como a 6, recuerdo, agarraron a gente de la familia del Irving, que es parte de sus cómplices, agarraron a tipos que andaban con ellos, pero ese día Huguito se trepó hasta la azotea, se brincó a la azotea vecina, corrió por la azotea vecina, entró a la vecindad vecina y salió por las calles de atrás de la vecindad y una vez más se les escapó a los policías. Llegó un momento en que la Fiscalía de Justicia empezó a ofrecer una recompensa por él y lo puso, ya les dije, lo puso como uno de los delincuentes más buscados de la Ciudad de México. Lo buscaban por homicidio, lo buscaban por extorsión, lo buscaban por secuestro, pero él no aparecía. Había historias de que andaba extorsionando, había historias de que andaba en la ciudad, había historias de que estaba en el centro, pero no lo encontraba la autoridad. Incluso en sus investigaciones la policía ubicó a una chava con la que tuvo un hijo. Encontró que le puso a la mamá de la chava, es decir, a su suegra, un negocio de tortas y licuados en la zona de Tepito. Incluso estuvo vigilando mucho tiempo a esta chava, esperando que fuera en algún momento a ver a su hijo, pero Hugo no llegó. En las investigaciones empezaron a seguir a uno de los hermanos de Hugo, empezaron a darle vigilancia, porque esperaban que en algún momento lo detuvieran. De hecho, la investigación fue de tal forma que cuando nace el hijo de uno de sus hermanos, es decir, su sobrino, los policías empiezan a darle seguimiento al hermano, esperando que Hugo apareciera en algún momento. Van los policías incluso al bautizo del sobrino de Hugo, van incluso al baby shower, primero al baby shower y luego al bautizo, pero Hugo no aparece. Y en algún momento incluso acaban deteniendo al hermano de Huguito. El hermano de Huguito estaba como él, traficaba, extorsionaba, y en su momento no lo detenían porque no era el objetivo principal. El objetivo era dar con Hugo y entonces lo dejaban operar un poco
lo seguían, lo dejaban traficar, lo dejaban hacer sus delitos con tal de tratar de ubicar a Hugo, aunque al final no los llevó. El hermano de Hugo acaba detenido y acaba en el reclusorio, incluso tengo entendido que está en el reclusorio norte, precisamente porque lo agarraron armado y precisamente porque lo agarraron con drogas. Siguen las investigaciones, ubican a primos, ubican a cómplices y él sigue sin aparecer. Hace unas semanas, unas 4 o 5 semanas, finalmente empiezan a tener información de que Hugo estaba en Cancún. Los informantes de la autoridad les dicen que andaba allá en Cancún con una de sus novias, una niña que era del centro de aquí de la ciudad, que era parte de un grupo de familia metida también en delitos. Y allá andaba en Cancún, porque en Cancún en algún momento la Unión intentó apoderarse de la venta de drogas, quisieron ellos apoderarse de la venta de drogas, y entonces cuando anduvieron yéndose para allá, consiguieron casas, consiguieron algunos cuartos. Al final no pudieron controlar las drogas allá, los echaron de allá, pero se quedaron con las casas, se quedaron con los cuartos que consiguieron. Y entonces lo que ha encontrado y lo que ha descubierto la autoridad es que se van de aquí a allá y allá se esconden un rato en lo que baja un poco la búsqueda, regresan, viven, van, vienen. Y allá andaba Hugo con su novia y lo agarran en un antro. La policía de Cancún y la policía de la ciudad lo encuentran enfiestándose en el antro, lo encuentran drogado, lo encuentran borracho, junto con su novia, y lo detienen. Si ustedes vieran las fotos de Hugo que presumía cuando estaba libre, ya lo saben, armado, con pistolas, haciéndose el malo. Y cuando ustedes ven ahora la foto de Hugo detenido, de verdad, insisto, no dan un peso por ese tipo. Tiene cara de susto, tiene cara de preocupado, todo nervioso, todo mugroso. Incluso en la fotografía que lo detienen, él sale con una playera blanca con algunos logos de Armani, y es la misma fotografía que tiene su novia en su imagen de perfil del Instagram. La misma playera blanca con negro, la misma playera pestosa, la traía el día que lo detienen. Y el seguimiento que hacen las autoridades, durante 3 días, la misma playera la tuvo el Hugo. Entonces, tipo que según gran extorsionador, quita mucho dinero, amenaza, y el tipo no se cambió la playera en 3 días. El tipo apestoso así acabó detenido. Lo traen a la Ciudad de México y una vez más sus abogados quieren brincar a defenderlo, una vez más sus abogados quieren llegar ahí a tratar de hacer algo, pero en esta ocasión ya no pudieron. El Hugo ya traía una orden de aprehensión por homicidio, creo que son 2 incluso las órdenes de aprehensión que ya tiene por homicidio, ya está vinculado ahora sí por homicidio, y él ya está en la cárcel. Su hermano está en prisión, él está en prisión, y aparentemente ahora sí la tiene mucho más complicada. Hasta ahora no le han podido cuadrar las extorsiones. Todo el mundo sabe que extorsionaba, todo el mundo sabe que iba y exigía dinero a los comerciantes, todo el mundo sabe que levantaba, golpeaba y secuestraba, pero tristemente la gente tiene miedo, la gente no denuncia, la gente no va y no lo acusa. Entonces él está en la cárcel, eso sí, está por homicidio, y hasta ahora no lo han podido cuadrar ninguna de las extorsiones. Lo que es un hecho es que su hermano está en prisión, él está en prisión, quién sabe ahora cómo esté su hijo, ese al que le puso su negocio a su suegra. Que por cierto, esa pareja, la mamá de su hijo, no es la misma novia con la que lo detuvieron, porque eso es otra. Quién sabe qué les ven las niñas a estos delincuentes, pero ahí están. Siempre tienen 3, 4 parejas, hijos por aquí, hijos por allá, y en este caso el tipo tenía su hijo con una chava, su suegra la que le puso el negocio, pero andaba en Cancún con otra chavita que era su nueva novia. Hoy el Hugo está en la cárcel, hoy su hermano está en la cárcel, los cómplices de Hugo, algunos continúan en libertad, y ahí en la calle de Paraguay las cosas
Tristemente continúan con extorsiones, tristemente continúan con secuestros, tristemente continúan con levantones. Hoy el Hugo ya está preso y esperemos que no se quede sin ley. Es la historia de un policía corrupto que llegó al grado de acusarme de estar metido con delincuentes para perjudicarlo y que hoy es prófugo de la justicia. Vamos a platicar ahora la historia de un tipo que ha utilizado su trabajo como policía para andar delinquiendo, para andar haciendo ilegalidades y a la fecha permanece impune y al parecer todavía trabajando con policías, pero sin serlo ya. Es un tipo que se llama Eloy Escalona, le dicen el manchado. Le dicen el manchado porque tiene vitiligo, tiene la piel, y así le dicen sus compañeros, el manchado. Eloy Escalona fue policía de la Ciudad de México y fue policía del Estado de México. Es un tipo que estuvo acusado de extorsión, estuvo acusado de secuestro, fue detenido en algún momento tras una balacera cerca de la Fiscalía de la Procuraduría. Se emborrachó en una cantina cerca de la Procuraduría, se agarró a balazos ahí, llegó la policía, lo detuvo, lo presentaron en la sala de prensa de la Procuraduría, llegó esposado, llegó esposado con su chaleco de detenido, lo pusieron ante los medios, estuvo en la cárcel, salió y aún así la policía del Estado de México lo contrató para que siguiera siendo policía. El tipo formaba parte del equipo de inteligencia de la policía del Estado de México y ahí andaba, ahí seguía delinquiendo y seguía extorsionando y seguía disque trabajando. Él andaba como si nada, muy normal, trabajando y delinquiendo, hasta que un día se emborrachó, se vino a emborrachar por la zona centro-sur de la ciudad y en su borrachera iba en una patrulla de civil, patrulla de esas que usan para trabajos encubiertos que no están balizadas, no tienen torretas, no tienen logos, pero son autos oficiales. Y en su borrachera venía sobre Avenida de los Insurgentes, se metió al carril del Metrobús. En el carril del Metrobús era temprano, eran alrededor de las 6 de la mañana, y en el carril del Metrobús iban dos hombres, dos hermanos en dos triciclos porque ellos salían a vender café, pan, tortas. Iban ellos a trabajar, ellos iban en el carril del Metrobús y este tipo en su borrachera, en su alcoholismo, en su prepotencia, va a toda velocidad por el carril del Metrobús, los embiste, los arrolla a los dos, los bota por allá. Las imágenes de las cámaras de la ciudad captaron perfectamente la forma en la que este tipo va a toda velocidad. No se ve que baje la velocidad, no se ve que intente frenar, no se ve que intente eludirlos, simplemente los embiste por atrás, los bota por allá y a pesar del guamazo, a pesar del impacto, a pesar de lo que hizo, no se detiene. Él continúa y acelera. Los hombres acaban, por supuesto, tirados en el piso, todo su triciclo deshecho. Uno de ellos pierde una pierna, le tienen que amputar la pierna. No se la tienen que amputar, la pierde, se le amputa del guamazo que se mete, queda sin pierna, su pierna queda botada por allá, él queda ahí tirado. Los dos acaban hospitalizados, lesionados, internados. Y él se largó. No crean que intentó detenerse a ayudar, no crean que quiso ayudar a la gente, no, él se largó. Él se va por todo Insurgentes, llega a la glorieta de por donde está la raza, se trepa por ahí y abandona el carro y se escapa. Me acuerdo cuando yo empiezo a publicar esta historia, yo no sabía quién era él. Bueno, más bien no estaba identificado el automovilista. Teníamos las imágenes del auto, las imágenes del momento que lo arrolla, las imágenes de cuando escapan, pero no había una identificación como tal de la persona. El carro lo encuentran abandonado
en el estacionamiento de un banco. Lo recoge ahí una grúa de la policía y es cuando descubren que es una patrulla. Investigan y descubren que está asignada a él, a Eloy Escalona. Pero descubren también que cuando van a preguntarle a él había metido un documento en el que decía que tenía 3 días la patrulla en un taller mecánico y que en ese taller mecánico la había dejado porque estaba descompuesta. Lo interrogan y él dice, no, yo lo dejé en el taller, el del taller tuvo la culpa. Van al taller, interrogan a la gente del taller y la gente del taller les dice, sí, aquí lo dejó, pero el carro se lo robó alguien unos días antes del choque, uno de mis trabajadores que ya desapareció, no lo encontramos, no sabemos dónde está y él se desapareció con la patrulla. Entonces Eloy Escalona dice, yo no tengo la culpa, es el del taller, y el del taller dice, yo no tengo la culpa, se lo llevó alguien de mis trabajadores, mi trabajador no aparece. La policía empieza a investigar, empieza a buscar a este supuesto trabajador y después alguien a mí me consigue el video del momento en el que están abandonando el carro en el estacionamiento del banco. Y la persona que está abandonando el carro es Eloy Escalona. No es otro trabajador, no es nadie del taller, es Eloy Escalona, el que está bajando de la patrulla, incluso trae una gorra, se agacha, voltea, se medio agacha y se va. Yo publico esas imágenes, yo publico esas fotografías y entonces la autoridad vuelve a ir al taller, presiona a la gente del taller y la gente del taller le dice, ¿sabes qué? La realidad es que a mí me vino a amenazar Eloy Escalona y me dijo que si yo no lo apoyaba y no decía eso, me iban a acusar de narcotráfico, me iban a venir a cerrar mi negocio y me iban a meter a la cárcel y por eso mentí. Eloy Escalona dice que no es cierto, que lo están inventando y él empieza a pelear para defenderse y decir que le están tratando de inventar un delito. Publico yo ya quién es Eloy Escalona, doy a conocer su identidad, doy a conocer sus antecedentes, consigo las imágenes que les dije donde lo detienen en aquella ocasión cuando estaba en la ciudad, que se emborrachó y se agarró a balazos cerca de la Procuraduría. Publico toda su historia, publico quién es, publico su foto, publico la foto, las imágenes de cuando abandona el carro y Eloy Escalona no solamente lo niega, sino que me acusa de que yo estaba metido con una banda de delincuentes y que yo quería perjudicarlo. El tipo redactó una carta con 1000 faltas de ortografía, pero la redactó y la mandó a mi canal, la mandó a los directivos del canal y en la carta les puso que él era un gran policía, que él tenía muchos años combatiendo a la delincuencia y que había desintegrado muchas bandas de extorsionadores y de delincuentes en el Estado de México y que sabía él que yo tenía cercanía con esas bandas y que como yo quería perjudicarlo estaba inventándole todo eso, que yo tenía intereses en defender a las bandas delictivas que él había combatido y que por eso yo estaba inventando que él había arrollado y que había hecho lo de los vendedores de café y pan. Cuando la Procuraduría de la ciudad, la Fiscalía de la ciudad se pone a trabajar, se pone a conseguir ya oficialmente las imágenes, ya oficialmente toda la estructura de la investigación, la Fiscalía confirma que efectivamente el hombre que traía la patrulla el día del accidente era Eloy Escalona. La forma de este tipo de defenderse fue tal que incluso trató de conseguir a alguien dentro de la Fiscalía para que hicieran perdedizos los videos del banco. Esas imágenes que yo había publicado, él decía primero que eran falsas. Y cuando vio que sí existían, trató de conseguir que alguien dijera que se habían perdido. No lo logró. Y gracias a eso, la Fiscalía consiguió una orden de aprehensión en su contra. Y la Fiscalía del Estado de México lo corre de la policía, la policía del Estado de México lo corre de sus filas de la policía.
Es decir, el tipo se queda ya sin trabajo y le consiguen una orden de aprehensión. Por supuesto que todo el invento ese que se aventó de que yo estaba protegiendo delincuentes, de que yo estaba tratando de perjudicarlo, se le cayó. Se le cayó al grado que tuvo que escaparse, tuvo que esconderse. La policía del Estado de México lo denuncia por el uso de la patrulla, por las amenazas que le hizo al dueño del taller para que inventara que le habían robado la patrulla. Y la autoridad del Estado de México también le consigue una orden de aprehensión. 2 órdenes de aprehensión en su contra tenía. Una por las lesiones que había cometido al arrollar a estos hombres que estaban yendo a trabajar ese día en sus carritos, en sus triciclos donde venían café y pan. Y la autoridad del Estado de México le tenía otras órdenes de aprehensión por las amenazas, por el uso de la patrulla, por el invento por la amenaza al testigo y el invento del argumento ese de que le habían robado la unidad. Y él se escapa, se esconde y por supuesto su invento ese que salió con que yo lo había estado tratando de perjudicar porque combatía a los delincuentes se cayó totalmente. Durante meses no se supo nada de él. La autoridad se suponía que lo estaba buscando y no lo encontraba, la autoridad del Estado de México y la de la ciudad, y Eloy Escalona, el manchado, no aparecía por ningún lado. Alguien me buscó, alguien me contactó y me dijo, oye, yo conozco a los amigos de este tipo y me están pidiendo que te acerque con él. ¿Cómo para que me acerques? ¿Cómo para qué? Dice que quiere arreglar las cosas ya contigo, que quiere que lo dejes trabajar, que lo dejes seguir trabajando, que él quiere platicar contigo para darte su versión de los hechos y tener un acercamiento. Por supuesto que le mandé a decir que no me interesaba ni conocerlo, ni hablar con él, ni que me diera su versión de los hechos. Él era un prófugo de la justicia y él tenía que estar detenido. El tipo me dijo que me mandó a decir que podíamos ser buenos amigos, lo mandé al carajo. Y lo que supe después es que el tipo andaba trabajando ahora como madrina con policías del Estado de México. Madrina, para quienes no conocen el término, así le llaman madrina izquierdo 16 o 16 a sujetos que trabajan con policías sin serlo. Andan con ellos, andan armados, andan en patrullas, como si fueran policías, están siempre con ellos, pero no son policías, porque ellos son los que se encargan de hacer las cosas ilegales, las cosas fuera de lugar, las cosas que cuando cae alguna denuncia por tortura, por extorsión, por algo malo, pues la gente dice, es que el que me hizo, en el caso de Eloy dicen, el que me hizo eso es un tipo que tiene vitiligo, que está manchado de la piel, y entonces la policía dice, no, pues aquí ya no hay nadie con esa forma. Y es como se escudan los madrinas. Son los que hacen cosas ilegales, que andan con policías sin serlo. Y lo que supe es que Eloy, el manchado, anda con policías del Estado de México precisamente cometiendo actos ilegales. Sé que actualmente anda con los policías de inteligencia del Estado de México, que andan con una banda de ladrones de camiones de carga, que andan extorsionando transportistas. Sé que andan por allá. El tipo, a pesar de que tiene 2 órdenes de aprehensión, no está tan oculto, aunque se supone que la autoridad lo está buscando. Han pasado ya más de 2 años. Si no me falla la memoria, ahorita les digo exactamente cuánto. Han pasado ya más de 2 años, esto fue en marzo del 22. Y este tipo continúa prófugo. Tiene, les digo, 2 órdenes de aprehensión. El tipo continúa delinquiendo. El tipo continúa haciendo cosas ilegales. Pero en cuanto lo detengan, seguramente irá a prisión. Por lo pronto, este falso policía, este policía que miente, este policía que inventa y este policía que hasta me acusó de, según yo, querer perjudicarlo, él continúa en la impunidad. Esperemos que el manchado no se quede sin ley. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Sin Ley. Espero que les haya gustado todas estas historias. No dejen de escucharnos en todas las plataformas de podcast. Recuerden, también en YouTube. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.